Realmente es lo que vamos a resolver el día de hoy de dudas. Bueno, les comentaba, ¿qué es lo que va a venir en la evaluación? Pues en la evaluación van a venir consultas basadas en qué bases de datos. En esta base de datos de el Gran Slam y en la base de datos de la comercializadora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que poner? En este caso, lo que van a poner, pues va a ser la consulta y la resultante. Es muy similar al de la primera unidad, pero en lugar de que sea una anotación de álgebra relacional, es ahora sí una consulta. Ahora, va a venir sí se va a poder. Imágenes directas sí se puede subir. La vez pasada hubo el problema que creo que con un ejercicio no se podían subir archivos, pero imágenes siempre se han podido subir, copian y pegan ahí en el cuadro de respuesta. Mm, ¿Qué le estaba diciendo? De que van a venir ejercicios de DDL y de MDL. O sea, no nada más son inserciones, consultas, también crear una tabla, modificar una tabla, eliminar una tabla. Entonces, pues les van a venir ejercicios de ese tipo. Pero no nada más viene MDL, también viene DDL, para que estén atentos a eso. Y pues ya. Ahora, dudas o preguntas con la base de datos, además ahorita de esta que comentaban de qué era el resultado. La de la comercializadora y la del torneo de tenis. Profe, yo tengo una duda con eso del join simple. Bueno, más bien es una curiosidad. Este, es ese que le ponen en el front, le pones, no sé, la tabla artículos y le haces un alias. ¿Eso te lo hace como el producto cartesiano? No sé si me entiendo. No, no, para hacer producto cartesiano se hace con otro tipo de join. No, lo que hace el join simple, lo único que va a hacer eh, es tratar de hacer busca en este caso construir vamos a decir que una tabla temporal, siempre y cuando tengas la relación de las llaves establecidas. Entonces, ya que creas esa tabla temporal de unión de las dos tablas, si existe, le aplica el select. Ahora, esta unión es lo mismo que la reunión natural, no es como el producto cartesiano, porque si las dos tablas no tienen una relación o no tienen una llave primaria y una foránea, simplemente no te devuelve como que no te marca error, pero te devuelve como que no existe, o no hay datos que mostrar, o hay vacío, porque en realidad, como no hay ningún elemento que permita establecer la relación, pues no se puede hacer la tabla temporal. Mientras que con producto cartesiano puedo agarrar la tabla que sea con la tabla que sea y juntarlas. Ahí no importa que tengan llave o no. Oh, ya, es que, o sea, por experimentar las hice, seleccioné todas las tablas y me aparecieron como 1000 líneas. Si Sí, seleccionaste todas las tablas, pues sí, te sí, van a así. aparecer porque haz de cuenta que empieza a hacer una reconstrucción basada en todos los datos de las tablas. Ah, Sí, está bien, Giovanni. Ok. Entonces, prácticas para, pues en este caso, la evaluación. ¿Qué les iba a preguntar? Pues chequen sus calificaciones de una vez y si tienen dudas de una vez las resolvemos. Profe, disculpe si tengo dudas. ¿Qué pasó? Este,
Es que me dice total del curso 6, pero lo que importa es la total de CIE. unidad, No, ¿verdad? no, si lo que importa es la del CIE. Ya sus calificaciones están en CIE. Ah, es que yo estaba checando el Moodle. ¿Cómo que de dónde se saca la base de datos? Es la que hicieron de tarea de vacaciones. La del torneo Grand Slam, esa es la base de datos. Pues ya iban tarde, porque la idea de que lo hicieran en vacaciones es para que practicaran todo lo que era el MDL y el DDL construyéndola y dándola de alta. Y está confuso de los datos. Pues en la última clase creo que sí alcancé a preguntar y yo había entendido que se llenaba todos los datos solamente del torneo individual masculino, Ujú, pero también dijeron que había una tabla de ganadores y una tabla de campeones ujú. y la tabla de campeones se llenaba completa, o sea, de todo el torneo, pero Ajá. en la base de datos que estaba ahí solo estaba la tabla de los ganadores y los perdedores. Porque yo No, les no pasé supe. una segunda página donde ven todos los campeones de ese torneo. Yo les pasé dos páginas de Wikipedia donde venía toda la información. Una donde viene esa del torneo masculino individual y otra donde viene de manera general solo los ganadores del torneo. Entonces había que hacer otra tabla donde solo fueran los campeones. Sí, ese era parte de los ejercicios. Ah, ok. Cuando trata de los jugadores, hay jugadores que no aparecen en la tabla en general, pero los menciona al lado contra quienes compitieron. Claro, ¿cómo que para llenar torneo? ¿Cómo que información lleva del torneo? Pues si es el torneo que es, ¿en qué país fue? En la segunda página que les pasé, entonces déjenme ver si lo encuentro, viene el de Australia 2010 y ahí viene, ahí dice dónde fue. Esa es la información del torneo. ¿Cómo va a ser Australia 2019 y lo van a hacer en Francia? No. Sí, pues solamente va a tener una fila porque solamente está documentando un torneo. A ver, esta es la que trae la información general del torneo. Aquí dice que se celebró en Melbourne Park, en la ciudad australiana de Melbourne. Ahí está la ciudad y ahí está el país. Y hasta abajo están los campeones de cada clasificación. Están los campeones de la clasificación. ¿Dónde están? Esos están en otro. Premios por puntos. Son puntos. Aquí está en medio. ¿Está mostrando algo además de
la presentación que dice sesión 14. No, les estoy comentando que en la página que les pasé en medio viene los ganadores. Porque preguntaban de dónde sacan la información de los campeones. Y de hecho eso está abajo. Viene aquí, de donde está esta que les pasé, está casi hasta abajo. Aquí está. Campeones, aquí está campeones, aquí está individual masculino y aquí está el campeón que venció a individual femenino, de aquí es donde lo sacan. Ok, entonces, ¿cuáles son sus ejercicios prácticos para prepararse para la evaluación? Aquí están sus ejercicios de consulta de que hacer. Usando la base de datos del Grand Slam, desarrollar las siguientes consultas y mostrar sus respectivas resultantes. Uno, mostrar al campeón del torneo, obviamente de cuál, pues de que tiene encargado. Por cada país, mostrar las listas de participantes con su nombre. Luego, mostrar el top 10 de jugadores del torneo. El top 10 son los que ganaron yendo de arriba hacia abajo, el que hizo más o menos puntos. Mostrar el match en el que haya habido más puntos. Por eso ahí los resultados serán importantes. Mostrar el jugador que haya hecho más puntos. Porque no siempre el campeón es el que hizo más puntos, ¿eh? Mostrar el jugador que hizo menos puntos. Mostrar el match en el que haya habido menos puntos. Ojo, el match. Es decir, que a lo mejor en el partido ganó por 2, ganó 2-0. Ese es el partido. ¿Y qué partido fue? Fue el partido de la ronda 1, partido 2. O de la ronda 2, partido 1. O el ID de partido 12, depende cómo lo hayan clasificado o dividido. Si hay dos iguales, pues sí se ponen los dos. Si en el partido 18 y en el partido 24, cada uno obtuvo 3 puntos, o sea, es el que se hicieron menos puntos, pues sí. 8, mostrar al campeón del torneo. No, no, este no es. Es que lo repetí. ¿Quién es mostrar al campeón del torneo? Mostrar a los campeones del torneo. Mostrar los eventos. Con su categoría. Ahí está. Mostrar a los campeones del evento con su respectiva categoría. Luego, mostrar solo a los campeones de todas las categorías. Uno es mostrar a los campeones con la categoría y otros al nombre de los campeones nada más. 10. Mostrar los matches o los partidos en los que haya participado Rafael Nadal. ¿En cuáles participó? En el partido 2, 18, 22, 27 y 30. Sí, tendría que modificar la tabla un poco, la del partido, para poner los puntos.
Luego, mostrar todos los participantes que sean de Italia. Luego, mostrar por país cuántos participantes son. Por ejemplo, España, 3 participantes. Estados Unidos, 8 participantes. Japón, un participante. Obviamente eso interesa siempre y cuando este, eso va a ser siempre y cuando tengan más de cero, ¿eh? Porque a lo mejor en su base de datos tienen dado de alta 70 países, pero de esos 70 países hay países que no participaron, entonces pues no los van a poner porque le van a aparecer con cero. Entonces, mostrar por país la cantidad de participantes siempre y cuando haya participado mínimo una persona. Si no ha participado, pues no se pone. Eso se lo modifico, para que no quede duda. El evento. Participante. Luego, mostrar el país con menos participantes, mostrar el país con más participantes y mostrar la nacionalidad del ganador del torneo. ¿Cómo lo tienen en el diccionario de datos la del match? ¿Solamente como resultado? Tendrían que sacarla como una tabla dependiente. Tendrían, a ver, déjenme hablo el día. No, no la tengo aquí, ahorita la construyo. Permítanme. A ver, así rápidamente. Esta es la tabla, es partido, ¿no? ¿Cuáles son sus atributos? Bueno, pues debe llevar ID de partido. ¿Qué otros atributos lleva partido? Espérame. ID, a ver, ID partido. ID modalidad. Ajá. Resultado de fase y de torneo. Y de torneo. La tiene así, ¿no? Ok. Entonces, para hacerlo, pues, sería considerar resultado como multivaluado en lugar de ser una cadena y hacerlo dependiente. Con una relación de 1 a 1. Sí, pero esto es independiente. Esta sería la tabla de resultado. Resultado lo quitamos de aquí. Porque ya no lo consideraremos como multivaluado. Y aquí llevaría el ID de partido como llave foránea. Partido. Aquí hay de dos. Bueno, sí, no lo vamos a contar los puntos
Ahí está. Quedaría así. Se saca en este caso el atributo, lo dejamos de considerar como un valor definido y y lo definiríamos como un valor multivaluado. Entonces, respetando las reglas de normalización, como es multivaluado, lo sacamos y lo hacemos dependiente de partido. Y decimos que un partido tiene solamente un conjunto de datos de resultado. Entonces, resultado, como es dependiente de partido, no lleva ya de primaria, pero hereda la foránea, como foránea la primaria de la principal, que sería el líder del partido. Y lleva el puntaje 1, pues correspondería a uno de un jugador. Y el otro, el puntaje 2 pues sería el jugador 2. Si dividimos la cancha en cancha A y cancha B, o mitad A, mitad B, en el puntaje 1 son todos los puntos que hizo la mitad A y en el puntaje 2 toda la mitad B. El líder del partido. Porque aquí en la tabla partido tú vas a tener aquí. Uy, ¿dónde se movió? Pues 130, 0. ¿Listo el 0? Pues. Porque aquí vas a tener ID de partido, el partido 10, que la modalidad, pues bueno, lo sacas con el ID y la fase también, ¿no? Y el ID del torneo. Entonces, el partido 10, un lado de la cancha hizo 7 puntos en total, porque acuérdense que en el tenis se juega por sets, son 3 sets, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a contar como que este puntaje le corresponde todo el punto total de sets. A ver, déjenme si puedo mostrar aquí. A ver. Aquí está, por ejemplo. Esta es esta, ¿no? La del individual masculino. Entonces, por ejemplo, este partido, de N. Djokovic contra Krueger, esta es su puntuación del set 666 contra 322. Entonces, quedaría puntaje 1, 18, puntaje 2, 7. Luego el de puntaje 1, 19, puntaje 2, 14. Y así sucesivamente. Para no ponerle partido o sea, cuántos puntos se hicieron por set, sino partidos totales puntos totales por partido. Porque lo que interesa saber para cuestiones, es saber cuántos puntos totales. Por ejemplo, aquí hay un match en el que hubieran más de 3 sets. Y aquí, por ejemplo, en hubo solamente 2 sets porque hubo un retiro, o sea, se retiró. Aquí se los dice. Entonces, pues hay que cargar todos los matches. O todos los partidos, pues. Ahí vamos a sacar para llenar la base de datos, ¿no? Estos los ganadores, ¿no? Y pues se supone que todo esto lo habían hecho en vacaciones. De hecho, sí, porque esta tabla aquí nada más dice cuántos puntos se hicieron por rondas. Pero estos son puntos de partido, estos no los vamos a contar, los que cuentan son estos. Por ejemplo, en este match que hubo de Polas contra Kudla, en un lado de la cancha se hicieron 10, 18, 20. Y en otro hizo 18, 19, 24.
La categoría senior, pues es una categoría, no sé si lo habíamos comentado. Aquí está. Está la categoría senior y la junior. Este es senior individual masculino y este es junior individual masculino. Estamos trabajando con senior individual masculino. ¿Cómo que qué modalidad tienen los partidos? La modalidad es eso, senior individual masculino, esa es la modalidad, ¿no? Según había quedado en el diccionario de datos. Es parte de la modalidad. Pues la modalidad es senior individual femenino. La fase se refiere a esto. Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda. Cuartos de final, semifinal, final. Porque todo, lo que pasa es que se juegan, aquí dice por secciones porque son las canchas en las que se juega. Porque no es una sola cancha. Teníamos ¿cómo se llama? En los torneos estos no es una sola cancha y se juegan todos los matches. No, primera ronda, ok, hay 7 canchas, entonces en la primera ronda, en la cancha uno se va a jugar todos estos partidos, en la cancha 2, etcétera. Pero todos estos partidos corresponden a primera ronda, aunque diga sección uno, 2, 3, no importa. No importa, la sección es como decir en qué cancha se jugó, pues. Pero en cuanto a la ronda es la misma, es la primera ronda de la cancha uno, la primera ronda de la cancha 2, sucesivamente. Ya después, en las rondas finales, aquí ahora sí cuartos, semifinal y final. Dobles masculinos, no puede haber dobles masculinos individual, porque o es dobles o es individual. Puedes tener senior masculino individual o junior masculino individual, eso sí puedes tener. Luego, pues nomás andamos registrando, sí, individual masculino, senior. Para la de los campeones, sí, para los campeones se tiene que ir todos, pero por eso están aquí. En esta sección de campeones que está casi está abajo aquí, sí te dice quién es de cuál. Estos sí son los que hay que registrar nada más. No es porque este está el de sillas de, les dije, el de silla de ruedas no, nada más senior y junior. Solo la de campeones para tener exactamente. Es llenar la tabla, y es llenar, o sea, técnicamente con esta base de datos se puede llenar la de todas las categorías y de todo. Pero como es demasiados datos para llenar, por eso dijimos solo individual masculino senior, nada más. ¿Cómo que cuando entras a la tabla? ¿A cuál de las dos tablas, Glover? ¿Esta o esta? ¿Y es este? Es este. ¿Y es este? Es este. La tabla de los campeones solo lleva los nombres de los mismos, los nombres y las nacionalidades. Y no se rompan la cabeza de adivinar que son, nada más dejen el mouse ahí y ya les sale el cartelito de dónde es. ¿Sí? Porque esa es la modalidad. Es un nombre larguísimo, sí,
pero como es un catálogo, solamente lo vas a escribir una vez en la tabla modalidad. Para efectos de lo demás llenado es un uno. Esa es la ventaja del catálogo. Sí, José Luis, o sea, en este caso, la tabla modalidad, el nombre de la modalidad sería senior individual masculino, ¿sí? Pero como es catálogo, para todos los demás registros en la base de datos es un uno como y de modalidad. ¿Cuántas tablas deben ser? No se me acuerdo cuánto salimos. En el diccionario de datos debe de estar. No, ahí mismo de la tabla de modalidad. ¿Quién no tendría la de campeones? Sí tendría un ID. Pues sí, pero pues así funciona. Esa es la idea. ¿La tabla de los campeones lleva ID? Pues sí, se supone que sí. Lo que pasa es que por normalización debería de tener. Acuérdate que la normalización dice que tiene que tener, todas las tablas deben tener llave primaria, excepto si son tablas dependientes o que provengan de relación de muchos a muchos. Campeón, pues no cumple con ninguna, ni proviene de relación de N a N, ni es dependiente. Entonces tiene que llevar llave primaria. Está formada por tres llaves foráneas. Sí, entonces debería tener llaves foráneas, sí. Pues no es una tabla llavero, pues es una tabla que así funciona. Porque si no, tendríamos, al contrario, eso que le dicen la tabla de llavero, es una tabla que garantiza que los datos son seguros. O sea, significa que para poder tener los datos, tienen que llenarse los otros primero, no los puedes inventártelos y ponerlos. Y el partido que tiene. No, la tabla de los ganadores no lleva el líder del partido. Entonces, así como vienen las consultas, así como se los estoy poniendo en la presentación, pues así van a venir en la evaluación. ¿Cuál lugar del partido?
No es lugar del partido, es lugar del torneo. Sí, pues es que es lo que les decía, o sea, es que el torneo se da en una ciudad y solo en esa ciudad. No, no es en múltiples ciudades. A lo mejor el año siguiente se da en Sydney, el año pasado fue en Melbourne, está bien, pero no ocurre el mismo torneo en diferentes ciudades a la vez. No es como en los Juegos Olímpicos, pues, que hay diferentes eventos en diferentes ciudades. No, aquí es en una ciudad todo el evento. Sí. Dudas, preguntas, comentarios, todo claro. Con calificación, con los ejercicios que hay que hacer, con la evaluación del jueves. La recuperación para los que deban es el próximo lunes a esta hora de clase. ¿Qué va a venir en la recuperación? Pues depende que deban. Si deben la primera, ejercicios, 2 o 3 ejercicios de álgebra relacional, basados en la base de datos de las líneas aéreas. Si deben la unidad 2, pues tienen que hacer todo el proceso de modelado de una base de datos de un ejercicio. Y quien llegue a deber la tercera, pues van a hacer más consultas, que puede ser de la comercializadora o del Grand Slam. ¿Estas consultas las tenemos que entregar antes del examen, profe, o solo son para practicar? Son solo para practicar. Y tal vez pueda venirles 1 o 2 por ahí. Vamos a estar revisando la base de datos para ver claro, si no, no es consultas ciegas. Pues el chiste de que hagan la base de datos, le hayan cargado, precisamente es para eso. Porque estos datos yo ya los tengo, nada más que no usé la base de datos, los saqué directamente por medio de un análisis. Pero deben de llegar a la misma conclusión. O sea, por ejemplo, yo ya sé cuál es el país que tuvo más participantes. Yo ya lo sé, ya lo tengo. Pero obviamente tienen que generar la consulta para que llegue al mismo resultado usando los datos de la base de datos. Profe, disculpe. Para lo que es los catálogos, se utiliza el ENUM, ¿verdad? Para los catálogos, no. No siempre, ¿por qué? No, era por... El enum es un tipo de dato que se usa cuando el dato que va a guardar esa columna es un dato que no se va a modificar o solamente puede tener ciertos valores y esos valores no van a cambiar. Por ejemplo, puedo hacer una enumeración de una columna, eh, puede hacer de la enumeración de la columna, déjame pienso. Bueno, suponiendo de que tengamos la columna dentro de esto de los partidos, suponiendo que tuviéramos la columna retirado o bueno, abandonado, ¿ok? ¿Qué significaría esa columna de abandonado? Significaría que un jugador dejó el torneo o no participó en el match por alguna razón. Lo hago como enumeración. Y le pongo opción 1. No abandonó. Significa que el jugador jugó todos sus matches. 1 por lesión. Perdón, 2 por lesión. 3 por decisión propia. 4 descalificado. Entonces, esos son, por ejemplo, las 4 razones por las que un jugador dejaría de participar del evento. Y solamente esas. O sea, o sí lo terminó, o se lesionó y ya no pudo continuar, o él voluntariamente dijo, ya me cansé, ya no puedo, y abandonó voluntariamente, o cometió una falta y lo descalificaron. Nada más. No hay otra forma o ninguna otra. A lo mejor otra por cancelación del evento. Bueno, 5. ¿Ok?
Entonces, la enumeración se usa porque esas 5 razones no van a cambiar o es muy difícil de que cambien. Ahora, ¿por qué se usan? Porque esa información no va a cambiar, entonces nos ayuda a generar ahí la enumeración, un como mini catálogo ahí. Ahora, ¿por qué no lo puedo usar en las nacionalidades? Porque yo no puedo usar enumeración en las nacionalidades porque, conforme, a lo mejor ahorita en el torneo hay 13 países compitiendo, ¿no? Los doy de alta del 1 al 13, ya. Y el año que entra, o en el siguiente torneo, llegan 2 países más, pues hay que agregarlos a la lista. Y en el año siguiente otros 3 países, así y así sucesivamente. Entonces, como esos son datos que cambian relativamente cada poco tiempo, no es recomendable hacer la enumeración. La enumeración solamente se tiene que trabajar con datos que sabemos que ese rango de valores o esas opciones no van a cambiar. Si esas opciones con el tiempo van a agregarse más o a quitarse, pues entonces no nos conviene hacer la numeración, sino una columna normal con ID y todo lo demás. Pero la enumeración se hace con datos muy estrictos. Ok, ¿qué más? Pues si ya no hay más pendientes, ni dudas, ni preguntas, pues sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el día jueves. A ver, déjenme checar a mis anotaciones. ¿Qué me están diciendo que el viernes? A ver, checar mis notas. Ya, ya entendí. Sí, tienen razón. Sería el viernes. Entonces, el viernes en las 2 horas. El viernes en las 2 horas y el jueves, checo dudas de estas consultas. O pues, ¿lo quieren Decídanse. No, el viernes está bien, profe. Porque usted acabaría como a las 11 el lado de cálculos, creo que es a las 12. No, está bien así. Pues el mío empieza a 9:40 y termina a 11:20. Bueno, está bien. Entonces, jueves, checo. Y va para participación para sus calificación, para mejorar su calificación, ¿eh? Algunos les salvó la participación, los salvó de reprobar la unidad 2, ¿eh? Entonces, el jueves. No, ese va a ser el jueves, no el miércoles, Sebastián. El jueves es para revisar y hacer participaciones con estos ejercicios. Y ya el viernes, pues, del examen. Igual, chequen su calificación de CIE y si hay dudas o preguntas, pues igual lo checamos. Chequen en el Moodle y si no, igual lo checamos.